Espero que estén dando seguimiento a la materia. Hemos hecho algunos cambios a partir de esta semana, así que bueno, espero que sean provechosos. Esperamos en nombre de todo el equipo que estos cambios puedan ayudarlos a dar mejores resultados, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es proteínas. El trabajo práctico de proteínas tiene como objetivo observar el comportamiento de proteínas ante un cambio brusco de pH. Ese cambio brusco de pH lo vamos a llevar a cabo con el agregado de alcohol etílico y también vamos a discutir y vamos a conversar un poco sobre las características que tienen las proteínas y sobre las estructuras que presentan. Fíjense en esa imagen que les amplío, hay una macromolécula, una proteína, un boceto, en donde se le hace una especie de zoom de acercamiento a la cadena y ustedes ven que hay una serie de eslabones que conforman esa cadena que da origen a la proteína. Esos eslabones son aminoácidos, son moléculas de aminoácidos enlazados que van a dar origen a una gran molécula que en este caso es la proteína. A diferencia de los lípidos que vimos la semana pasada, los lípidos no formaban grandes estructuras, pero en el caso de las proteínas sí. Y la esencia de esas cadenas son los aminoácidos que al estar enlazados y ser una gran cantidad de aminoácidos enlazados van a dar origen a estas largas cadenas que van a conformar las proteínas. Decimos que los aminoácidos son los eslabones de estas largas cadenas de proteínas. Los aminoácidos están conformados por un carbono quiral. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las clases, por ejemplo, de glúcidos, que lo que era un carbono quiral? Recuerden que el carbono quiral era un carbono que tenía sus 4 enlaces completos con grupos funcionales diferentes, ¿sí? Y que gracias a ese carbono se daba la isomería de estas moléculas, que ustedes lo han visto ya en el teórico. Los aminoácidos entonces están conformados por un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo R. ¿Qué quiere decir este grupo R? Esa es la cadena carbonada que va a diferenciar un aminoácido de otro. Este grupo R va a ser diferente en cada uno de los aminoácidos, pero esta es la fórmula general de los aminoácidos. Ustedes deben saber dibujarla, deben saber escribir la fórmula general de los aminoácidos. No le vamos a pedir la fórmula específica de un aminoácido, pero sí de la fórmula general de los aminoácidos, que es esta. Y por último, un hidrógeno. Entonces acá tenemos los 4 grupos que conforman un aminoácido. Estas moléculas de aminoácidos están enlazados entre sí a través de enlaces peptídicos. Vamos a borrar estos dibujitos que le hicimos acá, así no nos interfiere. Bien, fíjense que aquí en amarillo está marcadito cuál es la parte de la molécula que interfiere o interviene para formar este enlace peptídico. El enlace peptídico entonces se da entre el grupo carboxílico de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Allí es donde esto que está aquí marcadito en amarillo, bueno, no es tan fácil marcarlo ahí está, con el lápiz del PowerPoint. Bien, pero está bien delimitado. Lo que está en amarillo entonces
es lo que va a ser liberado en forma de agua para poder dar origen a la unión peptídica entre dos aminoácidos. ¿Sí? Bien. Las proteínas las podemos clasificar con diferentes criterios, poseen diferentes propiedades. Este detalle ustedes lo tienen en el teórico muy detalladamente. También las proteínas presentan diferentes funciones, ya vamos a ver en las siguientes clases algunas otras moléculas que presentan funciones enzimáticas, por ejemplo, cuando veamos hormonas. En el caso de las demás funciones, además de ustedes haberlas visto en el teórico, también las van a ver en profundidad en biología, pero en esta clase puntualmente nos vamos a detener en las diferentes estructuras que presentan las macromoléculas de proteínas. Las estructuras de proteínas o las estructuras que pueden presentar las moléculas de proteínas son hasta 4. ¿Sí? No todas las proteínas presentan las 4 estructuras, ¿sí? Pero estas son las 4 estructuras posibles de una proteína. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, o sea, es la identidad de la proteína. ¿Quiénes son o cuáles son los aminoácidos que la conforman? La estructura secundaria es la cadena de aminoácidos que estos aminoácidos interactúan entre sí a través de puentes hidrógenos y allí es donde dan estas estructuras de alfa hélices o láminas beta, como han visto ustedes en el teórico, y dan origen a esas estructuras, porque al interaccionar entre sí hacen que la molécula pueda girar o que la cadena pueda girar y dar estos resultados de alfa hélice o lámina beta, dependiendo de cuáles son los aminoácidos y cuáles son las interacciones que se dan entre sí. En el caso de la estructura terciaria, es cuando ya estas cadenas son demasiado extensas, comienzan a plegarse entre sí y comienzan a dar otras interacciones. Además de los puentes hidrógenos, se da también otras interacciones de puentes disulfuro. Y por último, la estructura cuaternaria, que allí ya intervienen estructuras individuales de la estructura terciaria que van a interactuar con otras estructuras, también terciarias, y van a dar interacciones. Además de puentes hidrógenos que se dan entre sí, van a dar o van a estar unidas por puentes disulfuro y van a formar esta gran macromolécula proteica. Cuando hablamos de desnaturalización de la proteína, es la pérdida de esa conformación de estructuras, ¿sí? La desnaturalización se conoce como la pérdida de las estructuras superiores, o sea, la pérdida de estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. En la desnaturalización de las proteínas pierden su función, pierden su funcionalidad, pero no pierden su estructura primaria, o sea, la secuencia de aminoácidos que la conforman. Muchas veces en el laboratorio necesitamos desnaturalizar una proteína para poder conocer cuáles son los aminoácidos que la conforman, porque en toda la masa proteica es muy difícil de identificar. Entonces lo que hacemos es desarmar esa gran estructura, por decirlo de alguna manera, desnaturalizándola, dejando las cadenas libres con la secuencia de aminoácidos para que podamos individualizar cada uno de los aminoácidos. Bueno, vamos a comenzar con la experiencia práctica. La experiencia práctica la llevamos a cabo con 2 tipos de materiales. Por un lado, usamos huevo y alcohol, y en la segunda experiencia utilizamos o evaluamos la desnaturalización de la proteína de la leche con jugo de limón. Bueno, comenzamos con la experiencia práctica.
Fíjense que allí les muestro una foto que esa imagen es la imagen del laboratorio en la facultad de los trabajitos del año pasado, en donde tenemos dos vasos de precipitados, uno con leche, con una porción de leche líquida y otro con el huevo crudo. ¿Qué es lo que vamos a pretender? Es desnaturalizar las proteínas presentes en estos dos alimentos para lograr un efecto visible para que ustedes vean cómo se da el efecto de desnaturalización. Recuerden que en la desnaturalización, tal como dijimos en las placas anteriores, perdón, no se pierde las estructuras, la estructura primaria, solo se pierden las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias si las presentara. Entonces, en el vaso de precipita donde tenemos el huevo, le vamos a agregar una porción de alcohol etílico, ¿sí? Fíjense que nos da como resultado algo parecido cuando cocinamos el huevo. Es que efectivamente cuando cocinamos el huevo también se da la situación de desnaturalización de la proteína. La proteína que presenta el huevo es la albúmina, ¿sí? La albúmina se encuentra en la clara del huevo. Fíjense que la yema permanece sin cambio. En cambio, la clara del huevo ha cambiado de color bastante claramente a blanco, ¿sí? Que es parecido a cuando cocinamos el huevo, es muy similar. Luego, en la segunda parte de la experiencia, que lo hicimos con leche, le agregamos limón. Ustedes saben que el limón contiene ácido cítrico, por ende, allí le vamos a hacer un cambio también, un cambio brusco de pH. Al agregarle limón a la porción de leche, observamos cómo la proteína se desnaturaliza y vemos un efecto que comúnmente decimos cuando la leche está cortada. Efectivamente, se separa el suero de la leche, ¿sí? La proteína se desnaturaliza, en este caso la proteína es la caseína. Se desnaturaliza, pierde las estructuras superiores y nos da este efecto de leche cortada. Bien, aquí hemos llegado al final de las experiencias prácticas. Saben ustedes que ya tienen subida la guía de ejercicios en donde van a tener que completar las apreciaciones que se ven en el práctico, que yo les muestro aquí. Y también, que es lo que van a tener que entregar, tienen una guía alternativa con preguntas que tienen que responder y enviar por mail al mail indicado en novedades, ¿sí? No se olviden de poner en asunto el nombre, el apellido y nombre de cada alumno, el número de práctico y el profesor que les corresponde, ¿sí? Mucha suerte, que sigan llevando muy bien la materia y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.